gracias por seguir en sintonía de HCH Matutino. Y como lo estaba diciendo don Eduardo ahora, el tema es justamente una controversia que pues se dio en el Congreso Nacional anoche en la sesión que celebraron los parlamentarios. Yo les voy a ser muy sincero, me sorprendió ver cómo desembocó este debate, porque yo creo que, a ver, aquí puede haber muchas cosas, puede haber ideología muy incrustada en el por qué se opusieron el Partido Liberal y el Partido Nacional, pero también yo considero, don Eduardo y Cecia, que puede haber desinformación. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver acá. Lo primero es explicar cuáles son las bases normativas con las que se protege a un niño en Honduras. De cajón, usted sabe que la Constitución es lo primero. La Constitución sienta las bases, y usted lo puede ver en pantalla, de la obligación que el Estado tiene, a ver, evidentemente los padres, pero la protección jurídica más sólida que se le da a la niñez la brinda el Estado por medio de sus instituciones, y claro, los padres por medio de esta figura que se llama patria potestad, entre otras obligaciones. Pero luego de la Constitución, aquí viene el primer dato importante para este tema, don Eduardo, porque lo que se discutió anoche es la aprobación de una cosa que se llama protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, que se aprobó en su momento por las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y vea usted, aquí tenemos en Honduras el Código de la Niñez y Adolescencia, pero antes de que en Honduras se aprobó el Código de la Niñez y Adolescencia, se aprobó la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Usted lo puede ver en pantalla. La ONU aprobó ese convenio en 1989 y luego Honduras la firmó y la ratificó en 1990. Luego de esto, lo puede ver ahí, después de la Convención de los Derechos del Niño, se aprobó en Honduras el Código de la Niñez y Adolescencia en 1996. Y vea usted lo que dice el artículo 2 del Código de la Niñez. El objetivo general del presente código es la protección integral de los niños en los términos que los consagra la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño. Es decir, la Convención es la base, junto con la Constitución, para aprobar el Código de la Niñez. Ahora vamos entonces a entender qué es eso del protocolo. Bueno, en términos legales, y esto aplica para cualquier tratado internacional, puede haber un convenio, un tratado que es la base, y luego puede haber protocolos facultativos que son tratados adicionales, que son como una especie de anexo al tratado principal. Entonces, la Convención de los Derechos del Niño tiene 3 protocolos facultativos, 3 tratados anexos, por ponerlo en otras palabras. Uno de esos es relativo a la participación de los niños en los conflictos armados, otro es relativo a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía, y el tercero es el que se estaba discutiendo anoche, que es el relativo a un procedimiento de comunicaciones. ¿Qué quiere decir eso de un procedimiento de comunicaciones? Bueno, aquí lo tenemos. Me voy a adelantar un poco. Acá. Básicamente eso es un procedimiento que crea ese protocolo para que cuando haya violaciones a los derechos de un niño y en instituciones nacionales no se haya atendido esa denuncia, por ejemplo, o un caso, una investigación, entonces se puede presentar el proceso ante el Comité de los Derechos del Niño, que funciona en Naciones Unidas y que lo integran 18 expertos independientes. Ahora, vean ustedes cuántos estados, cuántos países han ratificado el convenio y los anexos, los protocolos facultativos. La Convención de los Derechos del Niño lo han ratificado 196 países. Y el último protocolo, que es el que anoche no se aprobó en Honduras, lo han ratificado 53 países. Ahora, hay otro tema, don Eduardo y Cecia, que si partimos de cuál es la realidad de los derechos del niño en Honduras, pues es igual de compleja que los derechos de un adulto. Es decir, ha habido avances, por ejemplo, recordarán ustedes, en este periodo de gobierno pasaron de ser DINAF a la CENAF, es decir, se creó una secretaría. En términos institucionales, eso es bueno, pero tampoco podemos desconocer que siguen los índices de homicidio, deserción escolar, en cuestiones alimentarias, etc. Entonces, ¿qué es lo que yo cuestiono, don Eduardo? Y con esto voy cerrando porque yo quiero escucharlos a ustedes dos qué opinan de este tema. Lo primero es que el mismo protocolo y la convención dicen dos cosas.
un país cuando aprueba el protocolo o la convención puede decir a qué derechos del niño no le aplica la convención. Es decir, puede dejar fuera algunos derechos para que no puedan elevarse a Naciones Unidas en caso de una violación de un derecho humano. Si hay algún, como lo que han estado diciendo algunos diputados de que se le puede cambiar el nombre o que el niño puede cambiar de sexo, eso no es verdad, estos documentos no dicen eso, pero si fuera cierto, aún así al momento de aprobarlo, pueden dejar eso afuera. Y el otro punto es que el mismo texto del convenio dice que aún habiéndolo aprobado, un Estado se puede salir del convenio y es fácil el proceso. Se envía una nota al secretario general de las Naciones Unidas y un año después de que se le notificó, surte efectos la salida del Estado de este convenio. Entonces, ¿qué es lo que yo concluyo? Bueno, o una de dos, o los diputados no leyeron el texto de este convenio, u otro, hay algún tema que se discutió ahí en el Pleno que no sabemos los ciudadanos que está detrás y por ende decidieron no aprobarlo. Pero yo, y usted sabe que yo he sido muy crítico con la manera en que la Junta Directiva del Congreso ha manejado el Congreso, pero aquí sí creo que la oposición se fue mal, porque esta es una herramienta más. O sea, si en el país los niveles de impunidad para la niñez también son altos, la vulneración de sus derechos, lo que hacen estos convenios es que dan una alternativa para acceder a la justicia internacional. Pero como no se aprobó el protocolo, pues no va a haber acceso a esto. Así que este es una radiografía general. Tendremos que ver qué evolución tiene el debate en el Congreso, pero ya no se puede volver a discutir el tema, ¿verdad? En esta legislatura no. No, ya no, porque Porque se improbó. No recibió votos. Pero fíjese que yo le decía a don Eduardo, igual que para emitir mi opinión, quería leer el protocolo. Entonces, en el protocolo no dice nada de lo que está denunciando la oposición. Es un protocolo para el niño. El protocolo para el niño es el papá y la mamá. No, pero es un protocolo para la investigación, para denunciar. ¿Tiene que ver el Estado en andar regulando la crianza de un hijo? No, pero es que no habla de eso, sino son denuncias de abusos que sufran los niños. ¿Sí? De eso habla, no de que está bien, o sea, hay que denunciarlo. No, hay que proteger a los niños, sí. De acuerdo, pero hay que protegerlos que... Entonces, pero el protocolo habla eso, básicamente de los derechos del niño. Un procedimiento. Y los procedimientos, exacto. Entonces yo le decía a Rafa, porque es el tercer protocolo, hay que ver si la trampa está en el primero y en el segundo, si están relacionados, que para cumplir el tercero, pues tiene que cumplir o tiene relación. El tercero es un método para aplicar los primeros tres, que ya fueron ratificados. Pero en efecto, en el primero y en el segundo protocolo tampoco menciona nada de eso. Entonces hay que consultar, así directo en el análisis, en qué argumenta la oposición el haberse opuesto. No, yo de acuerdo. ¿Qué lo argumenta? ¿Qué lo argumenta? Porque usted lo que está diciendo es que la oposición es ignorante. No, usted está diciendo que la oposición no está enterada de nada del tema. Pero si le voy a decir... o sea, usted está diciendo que la oposición es mumuja. No, pero es que yo creo que buena parte que se opone a lo loco. Yo sostengo que se opone a lo loco. Pero no solo la oposición. Yo me atrevo a decir que una buena parte de los diputados son... Que no leen los decretos. No los leen. Es que yo estoy seguro que no los leen. Pero eso es cierto. Mucho. Aquí lo ha dicho Alex. Entonces hay que investigar de dónde se sacó eso. Estoy de acuerdo. Porque si no es una manipulación. ¿Y por qué es el interés de introducir ese proyecto ahora? Bueno, ese es otro tema, pero porque es que vamos entonces a un contexto más general. Los diputados casi no trabajan, don Eduardo, y ayer que fueron a trabajar y sacaron este tema que yo creo que es importante, imagínense las chabacanadas con las que salen. Fíjese que yo le puedo apostar que mis estudiantes de Unitec están más preparados para debatir eso que muchos diputados. Ahí está. No, en serio, se lo digo. Entonces, por eso es que yo decidí traerlo acá. Pero se opusieron solo por joder. Yo creo que muchos de ellos sí. Pues. Así lo creo yo. Que según un reporte que tienen del Partido Nacional, este decreto lo había enviado el Ejecutivo y había sido leído el miércoles 14 de mayo. Y es aprobar en todas y cada una de sus partes la adhesión del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, un procedimiento de comunicaciones denominado también como tercer protocolo facultativo. Y aquí ellos tienen un resumen de 6 páginas en el que básicamente... argumentan por qué se oponen. Que hablan de lo del cambio del nombre, del sexo, y también de lo de las hormonas.
que el protocolo permite que niñas y niños adolescentes presenten denuncias internacionales si consideran que sus derechos están siendo vulnerados. Países que se oponen a tratamientos hormonales tempranos temen que este mecanismo se use para exigirlos o denunciar su negativa, lo cual representa un factor político, ideológico y jurídico importante en la decisión de no ratificar. Sí, yo creo que hay un componente ideológico fuerte detrás del porqué, pero yo sí creo que es importante lo que usted acaba de decir, que lo expliquen bien. Así es. Porque lo contrario queda en argumentos muy superficiales, ¿no? Así que gracias, abogado Rafa Jerez. Ha sido un placer. Buenos días.